Saludos, buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Gracias por estar una mañana más con nosotros aquí en Televisión Canaria. Hoy está con nosotros un colaborador, un contertulio de Canarias Radio La Autonómica, pero por encima de todo, y ese es el interés que tiene, es directivo de empresas y también ingeniero agrónomo. Pablo Zurita, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a Pablo Zurita se le ocurrió la idea en medio de esta crisis. En estos momentos, fíjense ustedes, según la encuesta de población activa, tenemos en España más de 4,5 millones de parados. Y en Canarias, 300.000, 310.000, números redondos. Bueno, pues en medio de esta crisis, de estas tasas de paro tan altas, las mayores de la historia de nuestro país, Pablo Zurita sacó un libro del que está teniendo bastante éxito editorial, que se llama ¿Cómo encontrar trabajo? Escrito a partir de finales del 2008, se acordará que en esa época es cuando la crisis entra en su mayor apogeo. Estaba saliendo al paro mucha gente que nunca se había enfrentado a la búsqueda de empleo. Entonces se me ocurre que era muy importante poner en valor mi experiencia a ambos lados de la red, ¿no? Como directivo de empresa contratando personas y también pues buscando trabajo yo para mí. Bueno, y hay una segunda parte de este libro, Cómo encontrar trabajo, que lo tengo ahora en mis manos, que se llama Ser empresario. ¿No has podido encontrar trabajo? Bueno, pues anímate a ser empresario. Esa es una pregunta que se plantea en el libro, en la primera parte, en Cómo encontrar trabajo, es decir, ¿me monto una empresa? Entonces, no es exactamente lo mismo, es decir, montarse una empresa no es buscar trabajo, pero también es una salida profesional y dio lugar pues a este segundo libro exacto. Los espectadores me van a permitir que tutee a Pablo Zurita porque la confianza de que sea colaborador habitual en Canarias Radio La Autonómica así me lo exige. Pablo Zurita, vamos a empezar con una pregunta que seguro que más de un espectador se habrá planteado. ¿Qué hace un ingeniero agrónomo escribiendo sobre cómo encontrar trabajo? En fin, los ingenieros agrónomos somos de los ingenieros los que tenemos más formación en el mundo de la empresa. De hecho, pues nos dedicamos, entre otras facetas, también a la dirección de empresas del mundo de la agricultura, de la agroindustria. Y mi carrera profesional la he dedicado pues a la dirección de empresas. Alguien pilla este libro, Cómo encontrar trabajo, y dice, bueno, seguro que voy a encontrar una receta mágica. ¿Hay receta mágica para encontrar empleo? Este libro es infalible. Lo puedo decir, lo puedo afirmar que es un libro infalible. O sea, que el que se lea esto y lo aplique, encuentra trabajo. Bueno, no exactamente, porque encontrar trabajo no está en nuestro terreno, está en el terreno de los demás. Lo que sí es infalible es para pues, eliminar esa sensación de desánimo que se produce cuando uno está en situación de desempleo. Hay gente, voy a ir haciendo planteamientos, Pablo, que nos encontramos a diario. Hay gente que dice, estoy cansada o estoy cansado de colocar y de poner currículum. ¿Para qué sirve poner un currículum? Bueno, echar currículum, la terminología cotidiana que se dice, bueno, demuestra una actitud, y eso está muy bien, es decir, que tú quieres hacer cosas para conseguir trabajo, y yo lo que propongo es enfocarte bien hacia aquello que a ti te gusta realmente. Es decir, no te dediques a repartir currículum sin ton ni son, sino ten una estrategia, móntate un plan, ¿no? Y de ahí el que te vas a desprender de esa sensación de desánimo porque tú tienes un plan, tú te vas a enfocar a aquello que te gusta de verdad, por muy disparatado que sea o por muy distinto que sea de lo que venías haciendo con anterioridad, y me voy a dirigir hacia eso. Entonces yo voy de una manera metódica, empezando por un punto y acabando por el otro, y haciendo una serie de acciones para ponerme en contacto con aquella persona que está en disposición o puede estar en disposición de contratarme. Puede haber en esa reflexión propuestas disparatadas. Yo qué sé, alguien dice, yo soy el mejor pintando cajas de cerillas, por ejemplo. Bien, en fin, sí. Y a lo mejor resulta que hay que ver si hay algún fabricante de cerillas en la comunidad autónoma o en tu municipio, y yo propongo acercarse a esa empresa que creemos que nos puede contratar. ¿Qué ocurre? Que si aquello para lo que yo quiero trabajar me gusta, estoy convencido, es mi vocación, consigo darme cuenta que yo quiero hacer eso de verdad, no me costará trasladarme de isla, por ejemplo, hablando de Canarias, ¿no? O no me costará formarme específicamente para eso. O sea, es que el tema, es decir, no es lo mismo hacer un curso, imagínate los que da el Servicio Canario de Empleo, que son una multitud, un abanico tremendo de cursos, ¿en cuál me meto realmente, no? O sea, yo digo, define primero, intenta decidir, sé sincero contigo mismo. Y oye, a mí lo que me gustaría hacer desde siempre, yo quiero hacer esto.
Claro. Yo quiero ser Porque además jardinero. analizamos Sí. a veces currículum y me imagino que Pablo como directivo de empresa lo ha visto más de un currículum y uno dice, bueno, y esta formación, un curso en una antípoda y un curso en otra antípoda que no tiene nada que ver y uno se da cuenta de que esa persona no ha tenido un hilo argumental formativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego digo, si te ha ocurrido eso, porque quizás pues, la propia dinámica de la vida te va llevando por un camino o por otro, tú no sabes muy bien, has hecho un curso porque un día se te presentó la posibilidad y lo hiciste, luego tú adaptas tu currículum al trabajo al que vayas, ¿no? O sea, si yo profesionalmente pues, he hecho varias cosas, intento darle énfasis a aquellas cosas que me van a ayudar para el trabajo que voy a presentarme. Eso también es muy importante. Entendemos que el que busca empleados presenta un anuncio, le aparecen un listado tremendo de currículos. Por lo tanto, es muy importante saber distinguir cuáles son buenos de los malos. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros y poner solamente aquello que ayude a lo que estamos buscando. Hay quien dice, no, aquí de lo que se trata es de elaborar un currículum bien hechito y ya verás que funciona. ¿Dónde terminan los currículum en las empresas? Yo distingo entre dos caminos, ¿no? El libro realmente habla de dos caminos, uno que es la búsqueda formal de empleo a través de las empresas que se dedican al reclutamiento de personal, a través de los anuncios que aparecen publicados en prensa o de las páginas web que se dedican al tema de la búsqueda de empleo, y otro camino alternativo que es este que hablamos de intentar acercarse, ¿no? El currículum tiene un valor relativo. Cuando te lo piden, pues hay que darlo, como decimos, ajustado a lo que nos están pidiendo, no presentar nuestra demanda de empleo a un trabajo para el que sabemos que no estamos preparados, lo que estamos haciendo es incordiando al que ha puesto el anuncio, ¿no? Y luego siendo muy sinceros en lo que ponemos en el currículum. O sea, echar currículum por echar currículum no funciona. Yo entiendo que no. Hay que echarlos de manera enfocada. Es decir, si yo quiero ser jardinero, yo cojo, me voy a la página web o me voy a las páginas amarillas y miro empresa de jardinería, empiezo a tomar nota. Ahí sí, voy primero sin currículum. Le digo, oye, mire, yo quiero ser jardinero. A lo mejor ni siquiera con el propietario, sino con uno de los empleados que uno ve rondando por allí. Y le pregunto, oye, ¿ustedes en vacaciones sustituyen personal? Por ejemplo, ¿no? Oye, acercarse a la empresa. Eso es. ¿Y quién es el encargado? No, fulanito. Ah, ¿y cómo se llama el encargado? Ah, muy bien. Oiga, Pepe, mire, es que yo soy jardinero y tenemos un contacto, uno es la persona. Probablemente ese tío que está en su labor cotidiana, te dirá, mira, tráeme un currículum. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Si quieres se lo mando. ¿Tiene una tarjeta o algo y tal? Tío, te da una tarjeta, por lo tanto ya tiene su teléfono. Sin sobrepasar la línea de lo que podríamos llamar un pesado, un plasta. No, él tiene que entender que tú estás buscando empleo, tú estás siendo educado, te estás dirigiendo a él con total educación, no lo quieres molestar. De hecho, a lo mejor dice, mira, no te puedo atender. Ah, muy bien. ¿Cuándo podría venir que usted puede atenderme 5 minutos? Para contarle que es que yo quiero ser jardinero, tengo esta experiencia en jardinería o lo que fuera. Pero si hay una parte, y yo estoy hablando de un trato amable, es decir, cuando a mí me ha pasado, trabajando en una empresa, que te aparece una persona que se ofrece, es magnífico, ¿no? Está demostrando muchas cosas. Hace unos meses, Pablo Zurita, salía un estudio que decía, es mejor tener un buen contacto que un buen currículum o una buena formación. Claro, esto de los contactos es un arma peligrosa, ¿no? Por un lado, hay que tener contactos que sepan pues quién es el responsable de qué empresa, quién le hace falta a alguien, es decir, pues preguntar. Yo hablo mucho de que uno tiene que buscar en su red de amigos y familiares quién te puede dar información. Luego, el ser recomendado o no, me imagino que tu pregunta iba por ahí, ¿no? Es decir, es un poco más peligroso, ¿no? Porque, a veces el que recomienda no se quiere ver comprometido y por lo tanto esa recomendación es una recomendación live, y tú entrevístalo, pero si no lo contratas casi mejor, se produce un fenómeno un tanto raro, ¿no? O sea, es importante que nos den información, pero luego está en ti, está en uno, realmente que ese empresario vea que puede ser ayudado por ti. Y ahí está la clave. Es decir, el que va a buscar trabajo no está pensando en uno mismo. Esas son las cosas que digo en el libro que son un poco más rompedoras, ¿no? Digo, el que va a buscar trabajo tiene que pensar en el empresario. ¿Qué le ofrece al empresario? Eso es. A este señor, ¿qué está buscando? ¿No? O sea, este señor, ¿cómo lo puedo ayudar yo? Sin embargo, el planteamiento más común es el inverso. Claro, por eso decimos que estamos hablando de un método nuevo, que es una cosa mucho más amable, intentamos romper la barrera que hay entre empresario y trabajador, y hay que, fíjate, cuando vamos a una entrevista de trabajo propongo no llevar escritas las respuestas, sino llevar escritas las preguntas. Si yo investigo la empresa, me llaman a una entrevista de trabajo. Me meto en internet, busco tal a qué se dedica, ¿no? Voy por allí, doy una vuelta, veo qué están haciendo, los coches que tiene el personal, y surgen dudas, ¿no? Entonces, llévate escritas esas preguntas. Le va a encantar, porque si el empresario ve que tú has tenido el interés de enterarte de su negocio, de su proyecto, que para él es lo más grande que hay, ¿no? Le estás demostrando un montón de cosas. O sea, preguntas
que le vamos a hacer el empresario sobre su empresa. Sobre su empresa, para ver si nosotros somos capaces de ayudarlo o no. Es más, en un momento hago una cosa, porque a veces esto lo contamos aquí nosotros y parece muy fácil, ¿no? Y dicen, pero claro, cuando estás tú ahí, no, hay unos pequeños roleplay, ¿no? El que, con esos diálogos, que los puedes practicar antes de ir, que no es así, eso está al alcance de todo el mundo. Tú tienes que intentar ver si tú puedes ayudar al empresario o no. ¿Qué fallos se cometen en la entrevista de trabajo? Bueno, el fallo principal es el querer explicar lo bueno que es uno. Eso no tiene importancia. Pero eso lo comete todo el mundo, ¿no? Todo el mundo trata de vender una buena imagen de sí mismo. Eso es. ¿Y eso es un error? Eso es un error. ¿Por qué? Porque tú podrás ser fantástico, pero a lo mejor no es lo que la empresa busca. No es lo que la empresa necesita. Puede llegar incluso un momento de decirle, mire, eso que usted está pidiendo, yo no soy capaz de hacerlo. ¿Es importante cuidar la ropa? Aunque parezca una pregunta chorra. Hay que ir adaptado ¿La presencia? Claro, por supuesto, ¿no? Ir acorde Oye, si uno va, te han citado por una entrevista, vas el día anterior, te das una vuelta, ves cómo está vestida la gente. O sea, no tendría sentido, por ejemplo, antes que hablábamos de jardinero, que fuera en traje, ¿no? Por supuesto que no. Y si alguien va, por ejemplo, a un puesto de directivo de una empresa, no estaría bien que fuera en pantalón corto. Por supuesto que no. Ni con esas minifaldas tremendas en el caso de las chicas, ni con esos escotes, ni con la gomina como si uno fuera una boda. En fin, hay que ir de una manera moderada. La imagen personal es buena porque fíjate que es la primera impresión, ¿no? Pero luego esa entrevista personal es la clave, es la que se produce ese fenómeno químico, ¿no? Las personas sabes que somos así, ¿no? Por este fenómeno químico, en el cual el empresario percibe que tú sí vas a ser capaz de ayudarlo. A través de esas preguntas, a través de tu actitud positiva, y tú te lo has preparado. O sea, tú vas a la entrevista perfectamente claro qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a contar, qué es lo que vas a preguntar. Teoría del pato. Vamos a explicar qué es la teoría del pato porque me parece muy interesante llegado a este punto de la conversación con Pablo Zurita. Claro, en el momento en el que estamos, realmente parece que la vida nos ha llevado, ¿no? La historia nos lleva a la superespecialización, ¿no? Es decir, que hay que ser especialistas en cosas muy determinadas, ¿no? Y ha ocurrido en la crisis actual que ciertos puestos pues no se demandan. La teoría del pato es que un pato al final es un animal que vuela mal, que no canta realmente, ¿no? Que nada regular, que bucea regular, pero sabe hacerlo todo. Camina bastante mal, ¿no? Pero va caminando, o sea, el pato es capaz de caminar, nadar, bucear, volar. No es especialista en nada realmente, no es un canario que canta estupendamente, pero sin embargo, bueno, pues es capaz de hacer de todo, ¿no? Yo creo que el mundo de la empresa actualmente es muy importante que el trabajador sea capaz de ofrecer al empresario muchas posibilidades. Aunque camine un poco mal, aunque cante un poco mal, aunque nade un poco mal, pero ya tendrá tiempo de mejorarlo, ¿no? Tendrá tiempo de ir aprendiendo y es capaz de ofrecerle pues ese abanico, esa versatilidad realmente, lo que viene a decir esa metáfora, es un poco esa versatilidad, el que bueno, que yo soy capaz de empezar por lo que usted quiera. O sea, después iremos aprendiendo. Un trabajador que le dice al empresario, yo que va, eso no lo domino, mal empezamos, ¿no? Hombre, tampoco está mal. Puedes decirle, mire, eso no lo domino, pero estoy dispuesto a aprenderlo. No, pero me refería sobre todo a la posición de eso no lo domino, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, no, por supuesto que no. Entonces todo está. Hay una cosa de actitud que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el perfil de trabajo que necesitan ahora mismo los empresarios? Siguiendo con la teoría del pato. Porque está claro que estamos viviendo un momento muy concreto. Si un empresario se decide a contratar a una persona, ya no estamos en aquel momento de vacas gordas donde, bueno, pues ya veremos si no funciona, lo ponemos. No, ahora el empresario, si necesita a alguien, lo necesita. Claro, tú fíjate, probablemente esté ocurriendo y que nos esté escuchando pensará, pues es verdad, gente le da miedo tomar la decisión de contratar a alguien, ¿no? La situación en la que estamos, hay mucha rigidez en la contratación del personal, por lo tanto, el paso es muy duro el darlo, ¿no? Por lo tanto, el empresario tiene que percibir en nosotros que vamos a ser capaces, primero, de abandonar la relación laboral cuando él quiera. Muy importante ofrecerse y decirlo, incluso de tenerlo hablado. Mire, no se preocupe, el día que usted quiera, ¿qué tal? Porque nosotros lo que queremos es que nos dé trabajo. Por eso es un error cuando los sindicatos luchan por el empleo fijo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué empleo fijo y qué empleo fijo? Deme usted empleo. Ya veremos si se convierte en fijo o no. Yo no tengo ningún interés en que sea fijo, tengo interés en trabajar realmente, ¿no? Entonces el empresario tiene que percibir esa flexibilidad, que nosotros somos capaces de adaptarnos a lo que él quiere. Claro, pero alguien puede decir, ¿cómo que un empleo fijo no? Todo el mundo desearía tener un empleo fijo. Qué aburrimiento, ¿te imaginas? Sí, pero justamente en este momento de crisis que muchas personas han perdido su empleo, todas estas personas que han perdido su trabajo, les hubiera encantado tener un empleo fijo, siempre, mantenerlo, ¿no? Eso quiere decir, por un lado, que el empleo fijo no es tan fijo como puede parecer, primera observación. Segundo, el empleo fijo te impide tu carrera profesional.
Imagínate que tú entras a una empresa con tu puesto fijo y eso ocurre, se produce además un fenómeno depresivo, ¿no? Que todo el mundo, pues yo mi trabajo es hacer esto y estás toda la vida haciendo lo mismo. Estancamiento. Estancamiento profesional, oye, la cabeza tiene que desarrollarse, es muy importante cambiar de empleo. Cuando uno cambia de trabajo realmente estás mejorando en la parte personal, cosas nuevas. En fin, estamos en una sociedad que todo cambia a nuestro entorno, los niños crecen, ¿no? Nosotros nos hacemos mayores y sin embargo pretendemos que el empleo sea fijo. Pero hay gente que dice, no, pues yo pues encantado de la vida, de hacer siempre lo mismo, se acomodan en su puesto de trabajo y son felices así. Bien, perfecto. Creo que en la búsqueda de la felicidad cada uno se la plantea como quiera, es muy importante también en el mundo del trabajo. Yo siempre digo, cuando estés triste o cuando estés cabreado en tu puesto de trabajo, con perdón, empieza a buscar otro nuevo. Empieza con el método, empieza a plantearte cuál es tu verdadera vocación, ¿no? Y vete hacia ella. Porque en el trabajo, para aquellos que tenemos que trabajar para vivir, pues el alcanzar la felicidad mediante nuestro trabajo es muy importante. Claro. Bueno, llegamos a un punto en que hemos hecho todo, además lo hemos hecho bien, como dice el método, pero no encontramos trabajo porque estamos en una situación complicada, ¿no? A nadie se le escapa. La otra opción es autoemplearme o crear una empresa. Puede llegar un momento en el que veamos que nadie está en disposición de contratar aquello que nosotros somos capaces de hacer, nosotros vemos que hay una posibilidad de negocio y puede ocurrir en el que nos lo planteemos de manera seria, es decir, bueno, pues voy a dejar de buscar trabajo y voy a montarme mi propio negocio. Claro, y en estos tiempos de crisis, ¿hay opciones de sacar una empresa adelante con éxito? Hay un montón de oportunidades. ¿Sí? Fíjate que en las empresas actuales ha habido un montón de despidos, lo acabamos de comentar, por lo tanto hay desánimo, hay una sobreestructura, las empresas están dimensionadas para una carga de trabajo muy grande que ahora no tienen, por lo tanto son ineficientes, arrastran unos gastos generales muy potentes, hay esa que se transmite a los propios clientes, ¿no? Esa especie de sensación de que estamos, esa sensación gris, ¿no? Cuando uno empieza con su propio proyecto, oye, todo entusiasmo, tienes unos gastos generales perfectamente calculados, estás en disposición de hacer cosas nuevas y realmente es una oportunidad. ¿Y qué oportunidades tenemos ahora mismo, Pablo? Mira, cualquier negocio que alguien se plantee, en cualquier ámbito, por muy saturado que parezca que está el mercado, sí, hay una oportunidad en hacer las cosas de otra manera, hacer las cosas mejor, más eficiente. ¿Pero podríamos hablar de oportunidades por campos, por sectores? Mira, fíjate, y nos ponemos en el pellejo de las personas que están en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que intentan fomentar la innovación, la emprendeduría, ¿no? Realmente ese es un esfuerzo vano, no sabemos hacia dónde va realmente la sociedad. Si lo supiéramos, invertiríamos en ese tipo de empresas. Por lo tanto, enfocar o poder dirigir la acción empresarial hacia dónde va es un trabajo, me refiero, la sociedad avanza, se va armando poco a poco. Por lo tanto, la oportunidad surgirá en el momento menos pensado. Pero claro, ha caído el consumo una barbaridad. Los pocos que mantienen su trabajo son reticentes a gastar dinero porque no saben exactamente dónde termina esta crisis. Y uno dice, ¿y qué chispazo de ideas se me tiene que ocurrir para que mi empresa funcione? A lo mejor lo mismo de diferente manera. Y volvemos otra vez a la idea inicial de cómo encontrar trabajo, que también está en ser empresario, que es ¿qué quiere mi cliente? ¿Qué le tengo que ofrecer yo a mi cliente para que sea mi cliente? Aquel que yo quiero que sea mi cliente. Porque entendemos que no tengo empresa hasta que no tenga el primer cliente y haga la primera venta. O sea, hay que ponerse, digo, el empresario del siglo XXI juega el partido desde el público. Está viendo la función desde el público. Es el principal defensor del cliente. Pero, ¿y cualquiera tiene suficientes ideas como para lanzarse con una empresa? De estos, por ejemplo, 310.000 parados que tenemos en el archipiélago. Bueno, puedes tener ideas. ¿O hay que tener una formación, hay que saber un poquito del mundo empresarial? ¿O simplemente con tener la idea y dejarse asesorar puede salir la empresa adelante? No es suficiente. Hay una cuestión muy importante que es el bagaje, que es algo más que la experiencia. Es decir, cuando tú quieres lanzarte a hacer tu negocio propio, tienes que tener ese bagaje, tienes que saber, tienes que dominar aquello en lo que te quieres meter, ¿no? Es muy importante después el asesoramiento, por supuesto, ¿no? Hay cuestiones de eso va el libro, además. Fíjate que en Ser Empresario hablamos de envolver a esa idea con el paquete que lo convierte en empresa, que es muy importante. Sabes que las buenas ideas a veces no llegan a buen puerto porque no están bien organizadas. Pero fíjate, hay oportunidades. Ni siquiera siendo excesivamente innovadores, sino haciendo las cosas un poquito mejor que los que están ya, ¿no? Incluso planteando nuestra relación laboral con una empresa desde un punto de vista comercial. Es decir, yo voy a trabajar para ti siendo tu proveedor, no tu empleado.
Entonces como yo sé que tú tienes esa necesidad, te la voy a cubrir, me voy a hacer mi propia empresa, que soy yo mismo, que voy a trabajar para ti, ¿no? Y vamos a establecer otro tipo de relación distinta. Decíamos antes que no es suficiente tener una buena idea, sino hay que tener algo más que una idea. ¿Qué es lo más que hay que tener? Hay que tener un poco de dinero para ese lanzamiento de la empresa, porque sabemos que la búsqueda del cliente nos va a costar un tiempo, y hay que saber qué es lo que vamos a vender, a quién se lo vamos a vender, cuánto cuesta vendérselo. Lo que sería, en resumen, pues un pequeño estudio de viabilidad. ¿Y puede ser que uno tenga una buena idea, un buen plan de viabilidad y que la empresa no funcione? Puede ser. ¿Y qué fallaría en ese caso? Normalmente el enfoque al cliente, normalmente. Si tú piensas que el cliente quiere algo que realmente no quiere, o sea, que corregirte. Que en una de las fases no lo hemos hecho bien. En el plan de viabilidad, a lo mejor no tuvimos demasiados criterios objetivos, científicos, sino nos basamos a lo mejor en pensamientos. Hay mucha gente que ha fracasado en su empresa porque ha dicho esto va a funcionar y esto es lo que necesita la gente y después no lo necesitaba, ¿no? Claro, fíjate además que el estudio de viabilidad tiene su trampa, porque se refiere a cosas que van a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, tú no puedes analizarlo de manera exacta. O sea, que siempre tendremos un margen de riesgo. Siempre hay riesgo, siempre hay incertidumbre, ¿no? Lo que se trata es de poder evaluar cuál es el riesgo que estamos asumiendo. Entonces decimos, cuando nosotros hacemos nuestro estudio de viabilidad y calculamos cuánto vamos a vender, que es lo primero, ¿no? ¿A quién se lo vamos a vender? Y decir, bien, muy bien, yo soy capaz, o yo creo que soy capaz, claro, ahí está la incertidumbre, ¿no?, de vender esto a este tipo de perfil de cliente. Me puedo equivocar. Aparece un competidor que hace lo mismo que nosotros a la mitad de precio. Aparece un competidor que, compitiendo contra nosotros, pues modifica su política comercial y, en fin, no nos deja aparecer en el mercado, ¿no? Claro. Y otra cuestión, una vez definido todo eso, supongamos que sí, que tenemos una buena idea, un plan de viabilidad, y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Me transformo en autónomo? ¿Creo una sociedad limitada, una sociedad anónima? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Normalmente uno crea una sociedad cuando tiene socios. Si no tiene socios, no creas una sociedad, eres un empresario unipersonal. Si tienes socios, que a mí me parece siempre muy bueno, es decir, el trabajar conjuntamente en varias personas enriquece el proyecto. Es decir, en la conversación entre las personas se produce conocimiento y, por lo tanto, es muy bueno intentar conseguir gente que comparta con nosotros la idea. La idea y el riesgo. La idea y el riesgo, pero no es socio nuestro por la confianza que depositamos en él, sino porque comparte el proyecto, que eso es un error también muy común. Esto es interesante, vamos a explicarlo. Claro. O sea, yo a lo mejor tengo un amigo íntimo y dice uno, ¿con quién mejor voy a montar yo mi empresa que con este amigo? Error. Craso error. ¿Por qué? Con ese amigo te vas a tomar las cañas, como estás haciendo hasta ahora, y buscarás a alguien con el cual a lo mejor no tengas tanta confianza de entrada, que sea capaz de compartir contigo la idea del negocio. O sea, yo con Pablo Zurita no debería montar una empresa. Bueno, no lo sé, a lo mejor nos ponemos a hablar y resulta que tenemos la misma idea sobre algún tipo de negocio, compartimos la idea perfectamente y decimos, oye, pues a lo mejor vamos juntos perfectamente bien. Esa relación entre dos personas tiene que estar perfectamente escrita, para eso están las sociedades, ¿no? Yo siempre digo, monta la sociedad más simple, aquella que te produce menos errores. Probablemente la sociedad limitada. Cualquier asesoría, cualquier asesor fiscal sabe... Esa es la más sencilla. Claro, sabe cómo funciona, ¿no? Ahora mismo con el decreto de las medidas del gobierno del mes de diciembre, pues el notario te la constituye por 100 euros, una cosa así, no requiere registro mercantil, el abonar las tasas y tal, es decir que hay muchas facilidades y hay que dejar establecido cómo es nuestra relación en esa sociedad. Hay quien dice, ¿con quién mejor voy a montar yo mi empresa que con mi hermano? Imagínate, después acaba la familia peleada, fuerte lío, ¿no? O sea que luego digo, lo de la familia también es arriesgado, ¿no? Claro, claro, la familia es muy arriesgada. Fíjate que los negocios son negocios. Si tú y yo hacemos una sociedad, nunca iremos al 50%. Habrá alguien que lidere el proyecto, que haya tenido la idea inicial, o que tenga la energía inicial, o que tenga ese ímpetu. Bueno, pues quizás ese sea el que tenga que tener el 50,5 y el otro el 49,5. Y se puede acordar que el reparto de beneficios será el 50%. Perfecto. Porque esa sociedad bloqueada, en caso de conflicto, es un problema. Entonces tratamos siempre, y una cosa que también decimos en el libro con mucha reiteración, es que hay que evitar el conflicto. El mundo de la empresa tiene que ser algo que fluya, ¿no? Y cualquier cosa que nos pueda en un momento dado provocar conflicto tenemos que evitarlo. Luego, si yo voy a empezar el negocio yo solo, pues soy empresario individual y listo. Antes había una posibilidad que decía, no, yo monto una sociedad porque así tributo menos. ¿Te acordarás? Sí. Claro, eso ya no ocurre. A partir del año 2008, 2009,
hay una norma de Hacienda que te obliga a declarar las operaciones vinculadas entre sociedades y sus propietarios. Por lo tanto, te acabará repercutiendo todos los beneficios que tengas en la sociedad en tu propio impuesto de IRPF, por lo tanto tributarías igual, o sea que no has ahorrado nada. O sea, la manera de empezar una empresa individualmente es muy buena. De hecho, incluso, digo, bueno, si nosotros vamos a montar una empresa, a lo mejor se te ocurre algo, Mayer, y sacamos algo. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. A lo mejor pensamos en algo. Nos quedan 5 minutos hoy, por lo menos, en este programa. A lo mejor después, a lo mejor al principio, bueno, pues llegamos a un acuerdo comercial. Llevamos un tiempo trabajando, es decir, un noviazgo en el mundo de la empresa también es muy importante, ¿no? Nos vamos conociendo, vemos cómo trabaja cada uno, y después de X meses trabajando, utilizamos una marca común que nos identifique. Llega el momento, vamos al notario y sellamos nuestro Porque los flechazos también en el mundo empresarial son arriesgados. Son muy arriesgados, claro, porque tú no conoces a la otra persona. Tú piensas que el empresario tiene que compartir el estilo de la empresa, tiene que compartir esa misión, eso que está en el terreno de los clientes. Y cuando hay dinero de por medio, más complicado el flechazo todavía. Y puede ocurrir después, y por eso hablamos de los conflictos, el que el negocio no vaya lo bien que esperamos que vaya, ¿no? Que esa fase del arranque, del lanzamiento, pues tarde más, hay nervios, etcétera, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos por delante. Como había dicho yo al principio de esta conversación, Pablo Zurita también es ingeniero agrónomo y me gustaría dedicar al menos 4 minutos a analizar la situación del sector primario en el archipiélago. ¿Por qué la gente ha abandonado los terrenos de cultivo, Pablo? No lo sé si los ha abandonado realmente. ¿Tú crees que están abandonados? Hombre, según las estadísticas vemos como cada año se cultiva menos. Bueno, ahora no sé qué pasará con este tiempo de crisis, que hay mucha gente que ha vuelto a plantar en sus huertitas, ¿no? La agricultura realmente, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, pues tiene un problema grave de comercialización. Es decir, ya estamos fallando en vender el producto. Claro, fíjate, en la escuela de agronomía, cuando nos enseñaban a nosotros el proceso de la agricultura, que es la actividad primaria, realmente la actividad primaria es la que mueve los países, la economía, pues nos enseñaban que era desde cultivar, desde sembrar la semilla hasta que el producto está vendido, está en la casa del consumidor. A nosotros nos está fallando la última parte. Nos estamos empeñando además en exportar, en este caso plátano, y estamos importando, pues me parece que el último dato era cerca del 85% de lo que se consume dentro de los hogares, ¿no? Ahí hay algo incoherente. Fíjate que estamos además en una política totalmente subvencionada, estamos subvencionando lo que sale y estamos subvencionando lo que entra. ¿Es rentable la agricultura, por ejemplo? La agricultura debe ser rentable, la agricultura es el motor de las economías y tiene que ser entendida como tal. Tenemos este fenómeno distorsionador. Fíjate que me estoy metiendo además en un terreno muy complicado y que voy un poco en contra de la opinión general. Sí, pero por ejemplo, Pablo Zurita, ¿qué lleva a un señor que se dedica a la agricultura a decir, dejo de sembrar y me voy a trabajar a la construcción, como pasó mucho en esta última década? No encuentra salida para su producción. Si producir una huerta, pues es una actividad tradicional en la cual hay una cultura popular muy importante, ¿no? Nuestros agricultores son en su gran mayoría agricultores tradicionales que han heredado de esa forma de cultivar de sus antepasados, por lo tanto llega un momento en el que no tiene salida para sus producciones. Aparecía el fenómeno del intermediario, ¿te acuerdas? Sí. Fíjate que ya desde 1700 y pico, por ahí una ley de Gaspar de Jovellanos que ya ponía de manifiesto el gran problema de los intermediarios, o sea que es un tema que viene de muy antiguo, que no se ha sabido resolver. Lo que nos hemos hecho es cargar los intermediarios, por lo tanto se produce la desconexión entre el agricultor y el mercado, ¿no? Fíjate que el mercado y el agricultor al final, por poner un ejemplo que aparece en nuestros municipios, bueno, da la sensación de que el agricultor tiene que tener dos gorras, ¿no? Una cultivando su terreno y otra yendo a vender. Lo normal es que haya uno que cultive y otro que venda, como ocurre en todos sitios. Entonces hay una distorsión general del mercado producida, bajo mi punto de vista, por la interferencia de las subvenciones. Es decir, ahora mismo no se está cultivando para vender en el mercado, se está cultivando para obtener una subvención. Esto que digo es muy grave y es probable que tenga que cambiar, porque las subvenciones no son eternas, las subvenciones se están pagando con dinero que sale de otro sitio. Claro. Hoy que hemos pronunciado tantas veces la palabra crisis en esta conversación, ¿estaríamos en otra situación en el archipiélago si la agricultura fuera más potente en estos momentos? Pero fíjate que la agricultura no es más potente porque se produce esa otra serie de fenómenos. Es decir, cuando está entrando mucha mercancía por el puerto, la producción local no es competitiva. Si yo tengo que cultivar lechugas, para que se entienda un poco cuál es la idea que estoy transmitiendo, ¿no? Y yo ya tengo mi huerta de lechugas lista para recoger, la llevo al mercado, y ese día han entrado por el puerto 2 contenedores llenos de lechugas, hace el señor que las vende, bajará el precio, yo me hundiré, no cultivaré lechugas nunca más y luego venderá lechugas él solo.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Son esos fenómenos de dumping, que escucharemos la palabra, que es vender por debajo del coste, etcétera, que lo que hacen es matar al más débil, matar el negocio al más débil. Entonces, ideas para el futuro de Canarias serían establecer unos precios mínimos de referencia, por ejemplo, aquello que hablábamos del comercio justo, es decir, que el productor sea capaz de recibir una cantidad de dinero determinada. Y que porque eso lleva al que ha plantado las lechugas, cuando se encuentra con esos precios tan tirados de las lechugas que vienen de fuera, decir, ya no planto más lechugas. Ya no planto más, abandonas la actividad. Bueno, desde luego, Pablo Zurita, para hablar de este asunto en profundidad necesitaríamos al menos otros 30 minutos, pero hoy nos hemos centrado desde luego en cómo encontrar trabajo, que no es mal objetivo. Pablo Zurita, gracias por la visita a Televisión Canaria y a este programa 30 minutos. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a todos ustedes, gracias por su atención y esperemos que les haya servido de algo para solventar un poco su situación profesional, si no tiene trabajo o si está pensando en montar una empresa. Buen día a todos, pásenlo bien.